La familia farmacológica de los opiáceos se podría considerar como una mafia. ¿Por qué decimos que se podría considerar como una mafia? Todos los narcóticos compiten por unos objetivos específicos en el cuerpo humano, por los receptores opiáceos, sean de tipo Mu, de tipo Delta o de tipo Kappa. La cuestión reside en que si mezclamos, por alguna casualidad, dos narcóticos, ellos se van a pelear entre sí por ver quién se queda con el agonismo de esos receptores. Uno de estos fármacos es la pentafocina, un opiáceo sintético que poco a poco va ganando un poquito de uso en la actualidad, aunque los estudios no todavía evidencian que sea del todo seguro. Lo que sí está claro es que la pentafocina se incluye dentro de los agonistas y antagonistas opiáceos, es decir, funciona estimulando los receptores opiáceos en el organismo, a la vez que también puede ayudar a que otros narcóticos, como por ejemplo la morfina, se desplacen de estos receptores, disminuyendo la adversidad. La pentafocina es un fármaco que pertenece a la familia de los opiáceos y dentro de los mismos se engloba en el grupo de los sintéticos, ya que la pentafocina no pertenece a los derivados naturales de los alcaloides del opio, sino en este caso la pentafocina se podría considerar como uno de los nietos de la morfina, nietos sintéticos, que se caracterizan bajo el nombre de los morfinanos, como por ejemplo el dextrometorfano. En este caso, la pentafocina es un derivado sintético de los compuestos químicos conocidos como los benzomorfanos. La pentafocina la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo diversos nombres comerciales, pero el genérico sigue prevaleciendo sobre todos. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química de la pentafocina, donde vemos la presencia de una estructura algo similar a la de la molécula opiácea madre, a la de la morfina, pero en este caso no tiene un anillo E, posee un grupo hidroxilo y también tiene varias cadenas concatenadas de tipo metiladas. Pero la mayor característica es que la pentafocina no posee el característico anillo E, que normalmente posee la mayoría de los compuestos, el anillo E, que son derivados de la planta del opio, es decir, de la morfina en sí. Aun siendo algo diferente dentro de la estructura bioquímica de la molécula, la pentafocina tiene una indicación terapéutica idéntica al de los opiáceos, es decir, en el tratamiento y la paliación del dolor de tipo moderado a crónico, aunque actualmente tiene poco uso la pentafocina, ya que todavía hay ensayos clínicos y pruebas de evidencia para saber si de verdad la pentafocina ya es un fármaco que se podría utilizar en la práctica clínica habitual. Como todavía se encuentra en fase de experimentación, no se ha demostrado totalmente cuáles son las contraindicaciones absolutas y relativas de la pentafocina, pero lo que sí se sabe
es que al ser un opiáceo, la pentazocina no la utilizaremos en la propia adherencia a la molécula. En pacientes que tengan neumopatías significativas, como por ejemplo en el EPOC o en la propia insuficiencia respiratoria y apneas, y por supuesto no se debe de mezclar la pentazocina con sustancias tóxicas, es decir, alcohol, drogas u otras formas químicas que se consideran recreativas. Y en las precauciones tenemos que tener en cuenta que la pentazocina hay que utilizarla con cautela en pacientes con cierto grado de nefropatía y o hepatopatía, así como en aquellos que presentan cierto grado de epilepsia y de algunas neumopatías leves. Por supuesto, la pentazocina, como todo opiáceo, debe de utilizarse con mucha cautela en la población mayor de edad, es decir, en la geriatría, los cuales pueden ser más susceptibles a la aparición de efectos adversos. Como todo opiáceo, la pentazocina puede crear tolerancia, por lo cual la suspensión de un tratamiento con pentazocina será de forma gradual, ir bajando la dosis poco a poco hasta que se retire del todo. Y también, al igual que con los analgésicos opiáceos generales, la pentazocina debe utilizarse, si es necesario, con mucha cautela, en pacientes con neuropatías graves, como por ejemplo el de hipertensión craneal o en los traumatismos craneoencefálicos, así como en las inestabilidades hemodinámicas. Y hay que revisar las interacciones de la pentazocina con el resto de la farmacología existente. El mecanismo de acción de la pentazocina es absolutamente idéntico al de los opiáceos en general, pero con una simple diferencia. Y es que la pentazocina ejerce en el organismo como agonista y antagonista opiáceo. ¿Por qué decimos también que ejerce como antagonista? Porque la pentazocina ejerce una alta competitividad por los receptores opiáceos, tanto de tipo mu, kappa y delta, a nivel del sistema nervioso central. Pero claro, si en el cuerpo ya hay presente otro opiáceo, como puede ser la morfina, la pentazocina antagoniza con la propia morfina por la competitividad de los receptores, es decir, desplaza a la morfina y se queda ella. Por lo cual, la pentazocina también tiene un efecto de antídoto opiáceo, que es más o menos del 50% de la efectividad de la naloxona. Pero eso sí, nos quedamos con que la pentazocina es un agonista opiáceo y que en presencia de otro narcótico en el organismo se comporta como un antagonista, con una competitividad de receptores opiáceos bastante alta. Las vías de administración más usuales de la pentazocina son la vía enteral y la vía parenteral. Aunque la vía parenteral, debido a lo poco uso que tiene la pentazocina, se suele reservar más esta, mientras que las vías enterales, por la presentación en comprimidos y cápsulas, todavía se sigue experimentando. Y ya que la pentazocina se utiliza como analgésico de alto grado para el control de dolor, se prefieren vías de administración inmediatas, siendo en este caso la vía intravenosa, intramuscular, y la vía subcutánea, por ejemplo, para pacientes terminales. La posología de la pentazocina todavía se está estableciendo en base a los ensayos y experimentaciones científicas, pero los primeros resultados de estos estudios han arrojado que la pentazocina, si la utilizamos por vía oral, a una dosis de 50 a 100 miligramos cada 3 o 4 horas,
puede ser efectiva en el tratamiento y paliación del dolor moderado y crónico, administrando un máximo de 600 miligramos diarios. Si utilizamos la vía parenteral tanto intravenosa, intramuscular o subcutánea, la dosis administrada será algo más baja, en este caso de 30 miligramos cada 3 u 4 horas, administrando un máximo de 360 miligramos diarios. Y si finalmente la pentazocina la utilizamos para pediatría, es decir, para infantes mayores de 3 años, se han demostrado dosis útiles y terapéuticas de 0,5 miligramos por kilogramo cada 6 u 8 horas, administrando un máximo de 30 miligramos diario. Aun siendo un fármaco opiáceo que todavía está en fase de metodología científica y desarrollo, la pentazocina no se dispone de mucha información sobre qué fármaco se puede administrar a la vez o no en plan concomitante con la pentazocina, por lo cual, en el caso de que se administre a un paciente y la tengamos disponible, se administrará en solitario y por vía única, si puede ser. Y dentro de las interacciones tenemos que saber que la pentazocina tiene sinergia y potenciación terapéutica y de adversidad con otras familias como los IMAOs, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, con los antidepresivos en general con toda la familia y por supuesto con sustancias que sean depresores del sistema nervioso central, sean hipnóticos, neurolépticos, benzodiazepinas y su propia familia, los narcóticos. A pesar del poco uso que tiene la pentazocina dentro de la práctica clínica habitual, se han reportado y documentado algunos efectos adversos, los cuales la mayoría son comunes de la familia de los opiáceos en general, como puede ser la aparición de sedación, vértigos y dispepsia, así como también cuadros de tolerancia. De ahí, muy importante, la suspensión gradual de un tratamiento de pentazocina. También se puede provocar depresiones respiratorias, mucho cuidado en pacientes con cierto grado de neumopatía. Y la pentazocina también puede provocar diaforesis, un aumento de la sudoración, alteraciones mentales de tipo psicológicas o psiquiátricas, mencionando la euforia o el estupor, y a nivel cardiovascular puede generar arritmogenias, es decir, ritmos cardíacos anormales. Y dentro del embarazo y la lactancia, la pentazocina tiene categoría C. No se debería administrar, pero por falta de evidencia todavía en los colectivos de gestación y también durante la lactancia, aunque en esta última es preferible evitarla, ya que la pentazocina se puede excretar por la leche materna y provocar problemas respiratorios al lactar. Por último, tenemos que decir que la pentazocina, al estar todavía en fase de desarrollo y experimentación, no se dispone de información sobre si es un fármaco dializable o no, y usualmente no suelen requerir un ajuste de dosis, salvo en aquellos pacientes con un alto grado de nefropatía y hepatopatía, que entonces sí se prefiere disminuir la dosis a la mínima recomendada. Debo decir que la pentazocina actualmente tiene poco uso, pero poco a poco se irá incrementando. Y también repetir que tiene doble acción opiácea. En solitario es un agonista de los receptores opiáceos, pero en presencia de otro narcótico ejerce como antagonista, intenta desplazar al otro semejante farmacológico que está en el organismo, en la competición para los receptores opiáceos. Y por supuesto, la pentazocina, como todo opiáceo, tiene su antagonista,
la naloxona, el principal antídoto de todos los opiáceos, sean naturales o sintéticos.